Buenas noches a todos. Esta es la clase número 3 de Laplace. Vendría a ser la unidad 5 de sistemas y sistemas. Y vamos a continuar viendo lo que eran las aplicaciones de Laplace. Tenemos ya para terminar la clase sería, o para terminar el capítulo, lo que vendría a ser son los diagramas de bloques. Lo cual puede ser muy sencillo de analizar. Hay lo que va a pretender dar aquí va a ser siempre hallar la función de transferencia HD, sabiendo que para un sistema LPI definido de la siguiente manera: entrada y salida. Yo tengo aquí un X de T y un Y de T. Esto es un sistema LPI. Yo a un sistema simplemente lo puedo definir a partir de su respuesta al impulso, que es HT. Pues, entonces yo sé que para cualquier entrada y salida Y de T, el tiempo va a ser igual a la convolución X de T con H de T. Se estoy operando en el dominio de la convolución del tiempo, pero lo que da Laplace y Fourier y también la transformada Z es la facilidad de que yo puedo tener esto en el dominio de S, un dominio complejo, X de S. Yo puedo obtener un Y de S, también un H de S. Todas estas funciones tienen su respectiva Laplaciano y la ecuación con la que son asociadas es Y de S igual a X de S multiplicado por H de S. Esto es una convolución y esto es una multiplicación. O sea que por allí se trabaja con eso por facilidad. Es más fácil trabajar muchas veces en el dominio de la frecuencia, en el dominio de S, que en el dominio del tiempo. De hecho, acá en Teleco, la mayoría de las cosas se analizan en el dominio de la frecuencia. Y bueno, siguiendo con esto, yo tengo también que el laplaciano de Y de T es igual a Y de S. Y así con X de S y H de S. Cada uno tiene, se corresponden con la integral de Laplace. Entonces, habiendo hecho eso, por facilidades se suele representar un sistema con diagramas de bloques. Y en general hay tres formas de representarlo. Uno de ellos es un sistema en paralelo. Donde aquí normalmente tenemos un operador en el que tenemos que fijarnos. ¿Y qué es lo que tenemos aquí como salida?
que y de t es igual a x de t. Voy a poner aquí una banda de 100. A, y acá, esos bloques de triángulo son de ganancia. Una ganancia b. Básicamente lo que yo estoy diciendo es que a por x de t va sumado menos b por x de t. Esa es una configuración paralela. Así de lo más común. Aquí hay que fijarse también que las flechas deben ir en este sentido. Porque ahora viéndolo ya en el dominio de la frecuencia, a esto no cambia mucho. Es h de s, y de s igual a x de s menos b de x de s. Si yo tengo de manera, si yo tengo en serie un conjunto de sistemas, lo voy a hacer a partir de ahora todo el dominio de S. Tengo un sistema 1, y acá un sistema 2, y y de S. A este sistema 1 le corresponde una H1 de S. Y a este sistema 2, una H2 de S. Mi salida, Y de S, es igual a X de S, que multiplica a H1 de S por H2 de S. Es decir, que los sistemas en serie se multiplican en el dominio de S. Si esto fuese en el dominio de tiempo, estaremos haciendo convolución. Finalmente, tenemos aquí los sistemas en retroalimentación. Donde nosotros vamos a tener que analizar los puntos de las salidas. Este punto o este nodo es Y de S. Vamos a hacer la ecuación paso a paso. Vamos a suponer que aquí, en este punto, hay un B de S. Y vamos, como quien dice, desde Y de S hacia X de S. Y de S es igual a B de S por, aquí hay H1 de S, H2 de S, B de S por H1 de S. B de S es una variable que yo inventé solo para poder trabajar con eso. Y vamos a ver a qué es igual B de S. B de S es igual a una suma. Es igual a la suma de las señales. Por un lado está entrando X de S. Más. Por el otro lado que está entrando Y de S, que pasa por en retroalimentación por H de S, por el sistema 2. Es decir, Y de S, H2 de S.
Entonces reemplazo b de s en esta expresión y tengo y de s igual x de s más y de s h2 de s. ¿Qué significa retroalimentación? Que la salida también depende del estado actual de la salida en el futuro, depende de estados pasados de la salida. Nosotros es como, digamos, una corrección de errores. Tú tienes una salida, detectas que hay un error y lo vas corrigiendo. Eso podría ser un sistema con retroalimentación. Eso aquí es BDS y lo multiplico por H1DS. ¿Qué me queda? BDS más BDS, H2DS, H1DS menos YDS, H1DS, H2DS igual a XDS, H1DS. Por lo tanto, YDS va a ser igual a XDS por HDS dividido para 1 menos H1, H1DS, H2DS. Para, para este sistema de retroalimentación. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está todo claro? Sí, todo claro. Ya. Entonces, un segundo. Voy a ver un ejercicio que tenía. ¿Okay? Vamos a obtener la función de transferencia de este diagrama de bloques. Otra cosa, yo una vez que ya tengo eso, y de ese un lado y x de ese un lado, yo puedo tener mi función de transferencia total igual a y de s sobre x de s. Esto es general. Entonces, si yo paso x de s, lo dividir, lo divido a ambos lados. Esto se simplifica y me va a quedar que para el sistema arriba, la función de transferencia es h1 de s sobre 1 menos h1 de s, h2 de s. La norma sería que en una función de transferencia no deben estar presentes ni y de s ni x de s. Solamente vamos a notar las funciones de transferencia de los bloques que intervienen. ¿Okay?
¿Por qué se dice esto? Porque yo puedo reemplazar todo el sistema que tenía arriba por un solo sistema que sea de esta forma. XDS, de aquí HDS, y un sistema equivalente al que tengo arriba es el sistema H1DS, 1 menos H1DS, H2DS. Y empieza mi salida. Es exactamente el mismo sistema que tengo acá. Es una simplificación, podría decir. Entonces aquí, en el siguiente ejercicio, vamos a llegar a eso. Obtener una función de transferencia a través de un diagrama de bloques. Solamente nos están dando H y G. Aquí tenemos aquí G1, G2, G3, G4, H1, H2, H3. No nos están dando ni X ni Y porque eso al final del sistema no debe quedar de la función. Pero yo sí sé que aquí ingresa un XDS, simplemente X, y sale Y. Así que yo voy a poner en los nodos más relevantes, voy a dar variables. Esto es un nodo, este de aquí también es un nodo, podría decirse, este también, y este también, esto y esto. Tenemos básicamente 3, 4, 5, 6 nodos, aparte de X y Y. Y podemos ir listándolo. Vamos a nombrar a cada uno de estos. Voy a tener un nombre como A, B, C, D, E, Y. Y la estrategia era ir de atrás hacia adelante, de Y hasta X. Entonces lo primero es Y es la multiplicación de G por F de 4. De F por G4. Y es igual a F por G4. Para empezar, definir lo más importante. H igual a Y sobre X. Es a lo que quiero llegar. Lo siguiente. E igual, o más bien F, es igual a E por G3. O sea, ya puedo ir reemplazando esto, decir que Y es igual a E por G3 por G4. Lo siguiente, lo que es igual D, lo que es igual E proviene de un bloque de suma. Proviene de la suma de la señal D. Vemos aquí está positivo. Y de una retroalimentación. E es igual a D menos Y por H2. Entonces ahora tengo que ver de dónde sale D. D es igual a C por G2. Entonces E es igual a CG2 menos YH2.
y voy reduciendo poco a poco las variables. La C es igual a una suma otra vez. C es igual. Aquí tengo el más, aquí arriba hay un menos. A B menos F por H3. Y yo ya sabía que F era E por G3. Entonces, lo reemplazo y E por G3 por H3. ¿Ok? Lo siguiente, la B es A por G1. Por lo tanto, C es igual a A por G1 menos E por G3 H3. Finalmente tengo que ver a qué equivale A, y ya no es más que una suma entre X menos D por H1. Y considerando que aquí ya no tengo nada más, entonces ya tengo todo lo que necesito para poder reemplazar B. Entonces A igual X menos C G2 por H1. Reduciríamos todas esas expresiones a solo estas cuatro, y cada una depende de otro. Entonces ya tengo que ir reemplazando poco a poco. ¿Se entiende hasta ahí lo que se hizo? ¿Cómo se obtuvieron esas expresiones? ¿Qué está claro de eso? Sí, por mi lado sí. Normalmente me indican los signos o yo puedo asumirlos. No, pues es que eso te los tienen que dar. Por ejemplo, aquí está más, menos, más, menos. Es como tú vas a hacer el bloque. En un sistema lo pueden poner positivo o negativo, o los dos positivos o los dos negativos. Entonces, esos signos, siempre que me den, por ejemplo, un sistema de este tipo, entonces esos signos estoy segura que siempre me los van a dar. Eh, ¿A qué te refieres con un sistema de este tipo? O sea, que me den un diagrama de bloques de este tipo, no me piden la función de transferencia. Entonces, como en este caso, que nos indican los signos de las retroalimentaciones y todo eso, entonces, siempre que tenga algo así similar, entonces me van a dar esos signos, ¿verdad? Claro, te los tienen que dar. Si tienes allí, Uh-huh. estos aquí son bloques de suma. Entonces te tienen que dar los signos de la suma, o sea, los signos de la división. Y por ejemplo, esto también, si aquí tú lo conectas un menos 1, una ganancia de menos 1, y nada más aquí pones una suma, tú también sabes que estás restando eso por la ganancia negativa. Es básicamente eso, o sea, es fijarse en el signo que nos dan, porque no necesariamente todos son iguales a este ejercicio. Por eso el cambio igual, sino que paso a paso. O sea, ahí sí entendí, muchas gracias. Sí, no. Entonces, ya llegamos a esas cuatro expresiones, y ahora la cuestión es llegar a un y por f
de H1, H2, etcétera, igual a X por un F de H1, H2. De manera que puedo obtener una función de transferencia. Entonces, Y y X deben estar en la misma igualdad. Entonces voy a pasar este A, lo voy a pasar acá. Sí. Tendría yo entonces C es igual a X menos C G2H1 por G1 menos E por G3H3. Voy a tratar de reducir y llevar a que solo esté C de un lado y X del otro. C es igual a XG1 menos C G2 H1 G1 menos E G3 H3. Entonces, C es igual, pasando esto al otro lado y dividiendo, XG1 menos EG3 por H3 sobre G2 1 más G2 H1 G1. Tengo, digamos, la expresión de G. La expresión de E será C por todo esto de aquí esta expresión, y esto es H3 multiplicado por G2. Poco a poco se va volviendo más horrible esto. Menos Y por H2. Voy a dejar todo lo que tenga E de un lado. E es igual. Aquí tendría más G3, H3, 1 más G2, H1, G1, G2, igual XG1 sobre 1 más G2, H1, H2 menos Y por H2, para todo el mismo denominador, menos YH2, 1 más G2, H1, H2. Se va.
Bueno, para hacer eso todavía. Menos Y, H2. Uno más G3. Uno más G2, H1, G1. Aquí tengo 1 más G2, H1, G1, más G3, H3, G2, igual a 1 más G2, H1, H2, X, G1, menos YH2, multiplicar 1 más H1, H2. Y así, necesito simplificar, quedándome E igual X menos 1 más G2, H1, G1, más G3, H3, G2, y X, G1, menos Y, H2, 1 más G2, H1, H2. Ya tengo E. Copio esto. Y necesito la expresión de Y, que es E multiplicado por todo esto de acá. La expresión. Y igual E por G3 por G4. E por G3 por G4. Tendré entonces Y igual a mi expresión por G3, G4 se multiplica X, G1 sobre 1 más G2, H1, G1 más G3, H3, G2 y menos Y multiplica H2, 1 más G2, H1, H2 sobre todo el número H1, G1, G3, H3 por G2. Esto que tiene Y lo paso al otro lado, quedándome ya para resumir Y igual a G3 X por G1, G3, G4 sobre 1 más G2, H1, G1
más G3, H3, G2 sobre y todo esto sobre 1 más aquí me va a dar 1 más esto aquí y lo divido. Entonces, 1 más H1, G1 más G3, H3, G2 menos H2, 1 más G2, H1, H2 sobre ese denominador que se va a simplificar. Dándole finalmente difusión de transferencia H igual a Y sobre X igual G1, G3, G4, 1 más G2, G1, G2, H1 más G2, G3, H3 menos H2 menos H2 al cuadrado, G2, H1. Todo esto sería la función de transferencia. El bloque está medio complicadito, pero sí suelen poner así diagramas de bloque. ¿Alguna pregunta de todo este proceso? La parte fundamental, yo diría que está acá, en encontrar las ecuaciones. Eso era lo más importante y de allí era y llegar a una sola ecuación de y en función de x. ¿Alguna pregunta hasta ahí? De eso si me pregunto me confundí en algo. Al resolverla me pudo haber pasado algún blog. Entonces, vamos a avanzar. Ya lo siguiente equivaldría a algo un poco más real de lo que podrían estar tomando en un examen o una lección. Que es este sistema de aquí. Dice, para el sistema que se representa a continuación mediante diagrama de bloques, determinar si es estable o no. Yo la estabilidad la podía determinar conociendo mi HDS, sabiendo que esto era una sumatoria. Lo podía representar como un conjunto de ceros
sobre los polos. Y en los polos yo iba a tener S sub i igual a sigma i más JWI. Y la cuestión más importante con esto era que con los polos, si por ejemplo sigma sub i era menor a cero, todo el sistema era estable. Si en cambio tenía un sigma sub i pero igual a cero, era en cambio críticamente estable. Y si existía algún sigma sub i mayor a cero, directamente ser inestable. Entonces, para el sistema que representa continuación mediante diagrama de bloques, determinar si es estable o no. Cuando sucede esto, nosotros vamos a tener que representar de esta manera un numerador y un denominador. Y para eso vamos a tener que obtener la función de transferencia de este diagrama de bloques. Entonces, vamos a ver. Yo tendré lo siguiente. Y aquí tengo un nodo, tengo otro, tengo otro. Esto podría considerarlo. Pero de aquí nada más. Bueno, llamarle a este V y a este Z. Entonces, y de S es igual a B de S. Directamente eso lo reemplazo, B de S, porque esto, como vemos, es un diagrama en paralelo. Entonces era B de S por S menos B de S por 5 sobre S más 20. Y de S igual a V de S multiplicado a S menos 5 S más 20. Lo siguiente, aquí es igual B de S es igual a una suma. La suma de X de S que multiplica este bloque. S sobre S más 1 y menos el mismo B de S que multiplica a dos bloques. 5 sobre S más 20 y el bloque 1 sobre S, como nos damos cuenta, es una configuración en serie. Entonces yo voy a tratar de dejar de S en un solo lado. Tendré B de S multiplicando a 1 más 5 S más 20 por S igual a X de S S sobre S más 1. B de S igual
o si simplificando un poco más, S por S más 20 más 5 sobre F por F más 20 igual a X de S, S sobre S más 1, de S igual S elevado al cuadrado multiplicado por S más 20 sobre S, S más 20 más 5 multiplicado S más 1. Y de S es eso de allá. Entonces yo reemplazo eso. Se puede simplificar un poco más. Y de S igual. Aquí me faltó el X de S. Y de S por S por S más 20 a 5. Es más 5. Sobre S más 20. Ok, quedándome como resultado Y de S igual a X de S, multiplicar todo esto acá. S más 20 se simplifica de acá, queda S cuadrado multiplicado por S por S más 20 menos 5 sobre voy a tratar ya de simplificar todo esto. O bueno, ya S más 1 es uno de los ceros. Tengo yo S cuadrado más 20S más 5 se multiplica a S más 1. Y para este sistema solo, lo único que me pidieron es estabilidad. Entonces, determino esa estabilidad. Aquí a partir de esto me podían tranquilamente haber preguntado cuál es la respuesta al impulso en el dominio del tiempo. O sea, determinar h de t. Que básicamente cuando yo ya tenía y de s sobre x de s, no sé, pues todo esto, separamos 20 menos 5. Teniendo eso, me podían pedir que lo pase al dominio del tiempo. Pero para este caso no. Y por lo vamos a tratar de mantenerlo así porque se complicaba un poco.
habría que aplicar división de polinomios por empezar. Por eso le vamos a analizar estabilidad. Aquí ya tengo que tener también, obtener sus ceros. Para empezar, aquí puedo tener un S1, un polo. S igual a -1 es un polo. Y el otro, los otros dos, S como 2,3 es igual a -b más menos para menos y sería 4c menos 20 sobre 2a S 2,3 igual a menos 20 sobre 2a también sobre 2 menos 10 más menos el cuadrado 400 bueno, puede expresar también como 20 menos 1 19 49 sobre 2 este 20 es 4 por 5 así que F2,3 igual a menos 10 más menos 2 raíz de 19 por 5 mm, el 2 se simplifica también. Y esto es totalmente real. Esto es igual a sigma 1 y sigma 2. Sigma 1 va a ser igual a menos 10 más raíz de 19,5. 19 por 5. Entonces, 19 por 5 es 18,30, esto es raíz de 95. Menos 10 menos raíz de 95. Lo único que quería por comprobar es si esto es mayor o menor a 0. Esto es claramente menor a 0, así que cumple la estabilidad. Este aquí, habría que revisarlo, si es menor a 0, pero se puede ver que pasando el menos 10 al otro lado, es 95 menor que 10 y 95 es menor que 100. Entonces, si se cumple, por lo tanto, S1, S2 y S3, sus sigmas, sigma 1, sigma 2, sigma 3, son menores a 0, entonces el sistema sí es estable. ¿Alguna pregunta?
lo que acabo de revisar. Entendiendo el trabajo del diagrama de bloques, cómo se llegó a la expresión de y de s sobre x de s. Está claro eso ahí. Vemos que esa es la aplicación más importante. Poder de un diagrama de bloques llegar a una función de transferencia. Eso sí se entendió. Por mi parte, sí. Ok. Entonces, también lo de estabilidad, ya sabemos que son criterios. Es importante conocer cuando un sistema es estable, críticamente estable o inestable. Y todo va de la mano. Esto de los polos y ceros ya se ha explicado en la clase anterior. Y llegando a eso, teniendo la función de transferencia, porque antes nos la daban nomás y ahora ya tuvimos que obtenerla, se pudo llegar a tomar un criterio. ¿No hay ninguna otra pregunta? Ya dejaría ahí nomás la grabación y les agradezco a todos por la asistencia de hoy.